Hola a todos y bienvenidos una vez más a MATLAB con Becky. En esta ocasión aprenderemos cómo hacer un graficador de campos eléctricos. Los campos eléctricos son campos de fuerzas que se generan como resultado de la atracción o repulsión de cargas eléctricas. Estas fuerzas de atracción o repulsión que se generan entre estas cargas son descritas por lo que conocemos como la ley de Coulomb. Ahora que sabemos que es un campo, es hora de descubrir cómo podemos graficarlo en MATLAB, así que manos a la obra. En este tutorial vamos a construir tres funciones. La función principal, la función a graficar, que en este caso será la ley de Coulomb para observar las fuerzas que se generan entre dos cargas, y una función adicional que nos ayudará a dibujar los vectores de las fuerzas en el campo eléctrico. Posteriormente, en otro tutorial, vamos a combinar estas funciones con la integral de Simpson para finalmente obtener la gráfica de nuestro campo eléctrico. Comenzaremos por construir nuestra función principal. Yo la llamaré campo E. Recordemos que para construir una función utilizamos el comando function, luego establecemos la variable de salida, seguido por el signo de igual, el nombre de nuestra función, y entre paréntesis establecemos cuáles son las entradas que necesitaremos. En este caso, es la función que se va a graficar, luego el intervalo de valores que queremos entre el eje X y Y, seguido por el número de puntos que queremos graficar por cada eje, un valor de escala y la opacidad. Estos últimos nos ayudarán a visualizar mejor la magnitud de las fuerzas con respecto a la distancia que tienen de las cargas. A medida que nos alejamos de las cargas, las fuerzas de atracción o repulsión disminuyen, de manera que estos vectores tienden a expresarse con flechas más grandes o chicas para indicar su intensidad, pero en ocasiones, por cuestión de espacio, pueden no apreciarse bien. Es por eso que en lugar de variar el largo de las flechas, utilizaremos vectores unitarios cuya opacidad cambiará en función de su intensidad. Lo primero que debemos hacer es establecer la distancia que debe haber entre la base de cada uno de nuestros vectores. Para esto, voy a definir una variable n que sea una unidad más grande que el número de puntos que deseamos graficar para evitar que se coloquen vectores en los límites de mi gráfica, y dividimos la distancia mínima entre los límites de los ejes x y y entre la variable n. Lo siguiente que haremos será calcular las coordenadas que tendrá la base de cada vector. Esto lo podemos obtener fácilmente por medio de un ciclo while. Este ciclo while deberá ejecutarse empezando por los valores de x0 y y0 hasta los valores finales de x y y. Para esto voy a crear dos variables xy y yi que antes de mi ciclo deberán ser iguales a los valores iniciales de x y un contador que me ayudará a guardar todos estos valores en un arreglo. Gráficamente podemos visualizar los cálculos y almacenamiento de información dentro del ciclo while de la siguiente manera. Las primeras coordenadas para la base de nuestro vector estarán en x0 más 6 y y0 más 6. Si vamos avanzando sobre el eje x, el valor de esta variable deberá irse incrementando hasta llegar a xf menos 6 en un intervalo de tamaño 6. Y lo mismo sucede si nos movemos en el eje y. Ahora, ¿cómo hacemos esto en MATLAB? Empezamos por iniciar nuestro ciclo while para los valores de x y escribimos que mientras xy sea menor que xf6, a xy le iremos sumando el valor almacenado en la variable size. Luego, crearemos otro ciclo dentro de este, en el cual calcularemos los valores de y. Mientras que y sea menor que yf6, vamos a sumarle el valor almacenado en la variable size y vamos a incrementar el contador en una unidad. Al terminar este segundo ciclo, debemos reiniciar los valores de y, pues de lo contrario, no se terminará de ejecutar el cálculo de los valores en x. Ahora estas primeras coordenadas las almacenaremos en un arreglo y el siguiente paso será calcular la siguiente coordenada, que es hacia dónde apuntará nuestro vector de acuerdo con la función a graficar. En este caso, la función que estoy utilizando es la ley de Coulomb de forma vectorial, donde sus entradas son los valores de x y como resultado me da los componentes de la fuerza en cada uno de estos ejes. Para hacer la notación más corta, utilizaré la herramienta handle fuera de mi función principal para renombrar la función con la ley de Coulomb y que sea un poquito más compacto el código. Para usar el handle, lo único que hago es crear una variable f y la igualo a arroba seguido del nombre de mi función, y ahora solamente debo escribir f y los parámetros de entrada para utilizar esta función. Volviendo a nuestro ciclo while, las coordenadas de la punta de cada vector entonces serían el valor actual de xy más la escala por el espacio de separación entre la base de cada flecha, es decir, la variable size, por el vector de fuerza normalizado,
y guardo todos estos datos en otro arreglo. Vamos también a calcular la fuerza máxima para más tarde implementar una escala de opacidad con respecto a la magnitud de la fuerza. Para esto solo debemos agregar dentro de este ciclo un arreglo que almacene la norma del vector de fuerza calculado y posteriormente calcular el valor máximo de este arreglo. Es momento de comenzar a desarrollar las instrucciones para nuestra gráfica. Primero escribimos el comando figure1 para asegurarnos que todo lo que escribamos después de esta línea saldrá en la misma figura. Luego, por medio del comando access, establecemos los límites de los ejes X y escribimos el comando holdOn para que eso se mantenga conforme se van graficando nuestros vectores. Lo siguiente que haremos será calcular la opacidad para cada uno de estos vectores, lo cual lo podemos hacer fácil y rápido por medio de un ciclo for de la siguiente manera. Iniciamos nuestro ciclo for con un contador, el cual irá desde 1 hasta el largo del vector X, y la opacidad para cada uno de estos vectores será la intensidad máxima total, es decir, 1, menos el parámetro de opacidad que nosotros establecimos por medio de la variable opa, más la opacidad por la norma del vector de posición de la base de nuestra flecha evaluado en la función a graficar entre la norma máxima que calculamos previamente. De esta manera, aseguramos un valor mínimo de opacidad diferente de 0 para que los vectores más alejados de las cargas no se transparenten completamente. Ahora, antes de seguir, vamos a construir la función que nos ayudará a dibujar nuestros vectores. Esta función tiene como variables de entrada las coordenadas de la base y punta de cada vector. Y lo que hacemos dentro de ella es primero calcular la distancia que hay, tanto en X como en Y, entre la base y punta de cada vector. Luego, creamos una variable que contenga el comando annotation y especificamos que lo que queremos que grafique es una flecha, el estilo que queremos que tenga la cabeza de nuestra flecha, en este caso yo estoy usando cback1, el largo y ancho de la cabeza, y el color. Este último parámetro lo vamos a manipular con la variable de opacidad que calculamos anteriormente. En MATLAB podemos modificar la opacidad y color de una gráfica por medio del comando patch o variando el código RGB. Sin embargo, debido a que estamos trabajando con figuras pequeñas, el comando patch no da buenos resultados. El modelo de color RGB es un modelo aditivo de colores rojo, verde y azul. En MATLAB, este se maneja por medio de una tripleta de números que varía entre 0 y 1, de manera que si todos se encuentran en 0, el color que se mostrará es negro, y a medida que todos los números aumenten hacia 1, el color se irá aproximando a blanco. Entonces, para modificar este parámetro con respecto a la opacidad calculada, únicamente introducimos 1 menos la variable O en nuestra tripleta, para que los vectores de mayor magnitud sean más oscuros que los de menor magnitud. Si observamos nuevamente el código, podrían pensar, ¿no podemos entonces calcular la opacidad como 1 menos el parámetro de opacidad por la norma del vector entre la norma máxima y evitarnos esta resta? La verdad es que sí, es posible, pero como podrán observar en pantalla, nuestra gráfica tiende a verse más clara, lo que dificulta apreciar bien los vectores más alejados de las cargas. Es por eso que yo decidí manejarlo de esta manera. También vamos a agregar dentro de esta función el comando set, entre paréntesis la variable en donde almacenamos nuestra notación, parent y GCA. Y después, con este mismo comando set, para esta variable vamos a establecer la posición de cada una de las flechas por medio de un arreglo. Regresamos a nuestra función principal y mandamos a llamar la función arrow para que dibuje nuestros vectores y terminamos nuestra función con el comando end. Listo, ahora solo resta probar nuestra función mandándola a llamar e introduciendo los valores de entrada. Eso es todo por el tutorial de hoy, espero que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo tutorial para integrar lo que aprendimos en este y el tutorial anterior. Hasta la próxima, bye bye.